Poncio Pilato, un nombre que ha perdurado a lo largo de los siglos, es reconocido no solo por su papel administrativo, sino también por su crucial interacción con una de las figuras más influyentes de la historia: Jesucristo. Rodeado de misterio y debate, para entender a Pilato es necesario regresar a la Judea bajo control romano. Como prefecto de Judea, Pilato ostentó una autoridad considerable y enfrentó retos significativos. Este caballero del orden ecuestre se encontraba constantemente navegando entre la gestión de una región convulsa y su propia supervivencia política. Pilato estaba en el núcleo de conflictos culturales y religiosos que determinarían su legado. Es vital examinar sus orígenes para apreciar sus decisiones. Aunque los detalles de sus primeros años son limitados, se sabe que Pilato ascendió al poder en una época de considerable tensión. Su progreso y ascenso son un reflejo de las dinámicas políticas romanas, donde la habilidad y la fidelidad se mezclaban frecuentemente con la oportunidad y el destino. Pronto revelaremos y clarificaremos los hechos que rodean a Poncio Pilato. Al final, ¿fue realmente responsable de la muerte de Jesús o simplemente otro peón en una sociedad que buscaba eliminar a nuestro sagrado Mesías? Comparte este video con alguien especial. Es nuestro deber como creyentes difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o Facebook. Estoy seguro de que al final de este video te sorprenderás. Volviendo a nuestro tema principal, para introducirlo adecuadamente, debemos considerar cómo su vida y decisiones son interpretadas por diversas fuentes, desde los evangelios canónicos hasta historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría. Cada fuente proporciona una perspectiva que nos ayuda a reconstruir el rompecabezas de su personalidad y su tiempo en el poder. Poncio Pilato no surgió de la nada. Su ascenso fue el resultado de la estructura política y social del Imperio Romano. Como parte del orden ecuestre, justo por debajo del Senado, tenía la ambición y la influencia necesarias para alcanzar posiciones de poder considerable. Su designación como prefecto de Judea no fue una coincidencia, sino una muestra de confianza de la administración de Tiberio César. Este puesto, aunque deseable, venía con sus propios desafíos, principalmente gobernar una provincia conocida por su inestabilidad y resistencia al dominio romano. Desde la perspectiva de Roma, Pilato fue visto como un administrador competente, un hombre dispuesto a implementar la ley romana y mantener el orden. Sin embargo, su forma de manejar los asuntos de Judea pronto le generaría tanto respeto como hostilidad entre los lugareños. Su enfoque, a menudo visto como directo y sin concesiones, estableció el tono de su administración. Las decisiones de Pilato en sus primeros años en el cargo revelan mucho sobre su carácter y prioridades, desde la implementación de políticas hasta cómo manejaba las disputas locales. Cada acción dejaba una impresión duradera, preparando el escenario para los eventos futuros, que lo colocarían en el centro del drama más grande de la historia. Judea, en la época de Pilato, era una tierra llena de contrastes y conflictos. Como provincia romana, su ubicación estratégica estaba plagada de tensiones religiosas y políticas. Los judíos, con sus profundas tradiciones y leyes, frecuentemente chocaban con los gobernantes romanos, quienes veían la región principalmente como una fuente de ingresos y un punto de control estratégico. La gobernación de Pilato coincidió con un periodo de gran agitación. La resistencia al dominio romano estaba en su punto más alto, y las diferencias culturales y religiosas se manifestaban frecuentemente en forma de revueltas y desobediencia civil. Estos elementos combinados creaban un ambiente volátil, uno que requería de un liderazgo firme y a veces compromisos complejos. Además,
La ubicación geográfica de Judea facilitaba tanto el comercio como los conflictos militares. Estaba rodeada por desiertos y mares, y sus fronteras tocaban territorios de diferentes culturas y dominaciones. Esta posición influía significativamente en cómo Pilato y sus predecesores manejaban tanto la política interna como la defensa. Pilato, por tanto, se encontró gobernando una tierra que era tan rica en historia como en desafíos. Su tarea era mantener la paz en un área que era todo menos pacífica, un desafío que requería equilibrar la eficacia con la diplomacia y la ley con la comprensión cultural. La importancia de Judea para el Imperio Romano no puede subestimarse. Más allá de ser simplemente otra provincia, servía como un puente cultural y comercial entre Asia y África y como un punto de contención en el mantenimiento del poder romano sobre vastas y diversas regiones. Desde el punto de vista militar, Judea ofrecía un punto de apoyo en el cercano oriente, crucial para las campañas romanas en regiones más distantes como Arabia y Mesopotamia. Su control era esencial para asegurar las rutas de suministro y para la proyección del poder imperial en la región. Económicamente, Judea también era valiosa, aunque no tan rica como otras provincias. Su posición en varias rutas comerciales clave la convertía en un nodo vital para el comercio de bienes como especias, textiles y metales preciosos. Este flujo constante de comercio proporcionaba a Roma no solo riqueza, sino también información vital sobre los movimientos y cambios en otras partes del imperio. La gestión de Pilato de Judea tenía implicaciones directas en la estabilidad de la región. Su habilidad para mantener el control y gestionar eficazmente los conflictos y las revueltas no solo afectaba a la provincia, sino también la percepción de la autoridad romana en provincias adyacentes. Cada decisión tenía el potencial de repercutir a lo largo de toda la región, demostrando la complejidad y la importancia de su rol como prefecto. Estas secciones han sido elaboradas para ofrecer un panorama detallado de los primeros 5 subtítulos, manteniendo un enfoque narrativo que invita al lector a profundizar en la vida y el contexto de Poncio Pilato. Si este formato y estilo cumplen con tus expectativas, continuaré con las siguientes secciones. La designación de Poncio Pilato como prefecto de Judea representó un cambio crucial, tanto para él como para la provincia. Esta decisión, tomada por el emperador Tiberio, manifestó su confianza en Pilato para gobernar una de las zonas más conflictivas del Imperio Romano. Este cargo le otorgaba no solo autoridad judicial y militar, sino también la responsabilidad de sostener el orden y la estabilidad en una región estratégicamente vital. Al tomar posesión, Pilato se encontró con una población diversa y frecuentemente adversa a la autoridad romana. Su misión era compleja, necesitaba balancear fuerza y diplomacia para mantener la fidelidad de Judea hacia Roma. La tensión era considerable dado que cualquier fallo podría provocar disturbios o incluso una rebelión a gran escala que desestabilizaría la región y comprometería los intereses romanos. Pilato arribó a Judea en un período de intensa tensión política. Los judíos, firmes en sus creencias religiosas y con una marcada identidad, resistían la ocupación extranjera que veían como una amenaza a sus tradiciones y leyes. Pilato debía manejar con cautela estas aguas turbulentas, implementando políticas que afirmaran la autoridad romana sin alienar completamente a la comunidad local. Este delicado equilibrio marcaría su gestión completa. Desde el inicio, estaba claro que su liderazgo sería evaluado no solo por su capacidad para administrar la justicia y la seguridad, sino también por cómo manejaba las complejidades de una sociedad profundamente dividida e inestable. Su enfoque directo prepararía el terreno para eventos futuros que lo llevarían a la infamia histórica.
Los primeros años de Pilato en Judea se caracterizaron por intentos de consolidar la dominación romana mientras manejaba sensibilidades locales. Introdujo emblemas imperiales en Jerusalén, un acto recibido con hostilidad por los judíos, quienes lo consideraron una profanación de su santidad religiosa. Este evento subraya su falta de comprensión o indiferencia hacia las costumbres y creencias locales, un patrón que persistiría a lo largo de su mandato. En su empeño por reforzar el control romano, Pilato también debía gestionar la infraestructura administrativa de la provincia, lo que incluía la supervisión de leyes, el orden público y la seguridad. Cada decisión que tomaba podía calmar o encender el ambiente volátil de la región. Estas acciones revelaban un estilo de gobierno que a menudo priorizaba la eficiencia y el control por encima de la diplomacia y la comprensión cultural. En este contexto, Pilato se enfrentó a múltiples desafíos, desde rebeliones menores hasta conflictos entre diversas facciones y comunidades dentro de la provincia. La gestión de estos problemas requería un equilibrio entre tácticas militares y negociaciones, habilidades que Pilato aplicó con éxito variable. La estabilidad de Judea era frágil y cada crisis probaba su liderazgo y resolución. Además, Pilato se encontraba constantemente bajo el escrutinio de sus superiores en Roma, quienes esperaban una gestión competente y sin contratiempos. La presión para actuar efectivamente en un contexto tan complejo y exigente era enorme, y los primeros años de su prefectura establecieron las bases para los dilemas morales y políticos que eventualmente definirían su legado. La interacción entre romanos y judíos durante su mandato estuvo llena de tensiones y malentendidos. Los romanos, con su enfoque pragmático y a menudo insensible hacia las provincias conquistadas, no comprendían completamente la profundidad de la identidad religiosa y cultural de los judíos. Esta falta de entendimiento generó múltiples conflictos, donde las acciones de Pilato a menudo exacerbaban las relaciones ya frágiles. Los judíos, por su parte, se resistían a cualquier forma de idolatría, lo cual chocaba con las prácticas romanas de venerar imágenes del emperador. Cuando Pilato intentó introducir estandartes con la imagen de César en Jerusalén, la reacción fue de inmediata y feroz oposición. Este incidente no solo mostró la resistencia judía, sino también la disposición de Pilato a retractarse bajo la presión, retirando las imágenes para evitar un levantamiento. Esta tensión se manifestaba en la vida cotidiana de Judea, donde las leyes romanas y las prácticas judías a menudo entraban en conflicto. Pilato tenía la tarea de arbitrar en disputas que tocaban los fundamentos de la ley y la religión judía, lo cual requería una delicada balanza entre el mantenimiento del orden y el respeto a las tradiciones locales. El enfoque de Pilato, a menudo visto como autoritario y desconsiderado, no solo provocaba la ira de la población judía, sino que también sembraba desconfianza y resentimiento. Esta atmósfera cargada sería un terreno fértil para el eventual y trágico encuentro entre Pilato y Jesús. Un encuentro que destacaría aún más las profundas divisiones entre las culturas romana y judía. La gestión administrativa de Pilato en Judea estaba llena de desafíos. Como prefecto, era responsable de la recaudación de impuestos, la administración de la justicia y el mantenimiento del orden público. Estas responsabilidades lo colocaron en el centro de la vida política y social de la provincia, donde cada decisión podía tener amplias repercusiones. Pilato implementó varias reformas administrativas destinadas a mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos para Roma. Sin embargo, estas medidas a menudo se percibían como opresivas por los residentes de Judea. La recaudación de impuestos, en particular, era un área de constante fricción.
Los judíos veían algunos de estos impuestos como una afrenta a sus tradiciones y una manifestación más de la ocupación romana. Además, la administración de justicia por parte de Pilato fue objeto de críticas tanto por contemporáneos como por historiadores posteriores. Se le acusaba de corrupción, brutalidad y de tomar decisiones judiciales que favorecían los intereses romanos por encima de la justicia equitativa. Estos aspectos de su gobierno contribuyeron a una imagen cada vez más negativa entre los judíos. La habilidad de Pilato para manejar las complejidades de su cargo fue constantemente desafiada. Sus decisiones no solo influían en cómo se percibía su liderazgo, sino también en la estabilidad de Judea. Su manera de gestionar estos asuntos afectaba directamente tanto la lealtad de la provincia hacia Roma como su seguridad política personal. El método de administración de Pilato reflejaba su educación y personalidad. Aunque capaz de actuar con pragmatismo, sus inclinaciones autoritarias solían prevalecer. Este enfoque gubernamental, caracterizado por episodios de rigidez y represión, estableció las condiciones previas para los eventos trágicos que culminarían en su encuentro con Jesucristo y su posterior derrocamiento. La gestión económica bajo Pilato era crucial para su administración. El sistema tributario, especialmente, era vital para generar ingresos para el imperio, pero también causaba descontento y resistencia entre los judíos. La percepción de inequidad en la recaudación de impuestos intensificaba las tensiones ya existentes entre los ocupantes romanos y los locales. Pilato tenía la responsabilidad de asegurar que la recaudación de impuestos fuera eficiente y efectiva. Sin embargo, sus técnicas frecuentemente se consideraban excesivas y poco sensibles ante las dificultades económicas de los habitantes de Judea. Este método no solo incrementaba la hostilidad hacia la administración romana, sino que también minaba cualquier esfuerzo de Pilato para obtener el apoyo de los líderes y la población local. En su esfuerzo por mejorar la infraestructura y economía de Judea, Pilato inició varios proyectos de construcción, incluido el desarrollo de un nuevo acueducto para mejorar el suministro de agua. Aunque estas iniciativas tenían el potencial de beneficiar a la región, la manera en que se financiaron, utilizando fondos del templo, causó un escándalo significativo. Este incidente demostró la insensibilidad de Pilato hacia las tradiciones y la religión judías, un error que tendría un alto costo en términos de respeto y cooperación. Por lo tanto, la administración económica de Pilato estaba constantemente tensa entre satisfacer las expectativas de Roma y enfrentar la realidad de una provincia resentida y hostil. Esta situación complicada ilustra los desafíos que Pilato enfrentaba al intentar gobernar efectivamente Judea, una tarea dificultada por su enfoque rígido y las profundas divisiones culturales y económicas de la región. La gestión de Pilato también abarcó proyectos de infraestructura con impactos duraderos en Judea. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la construcción de un acueducto para mejorar el abastecimiento de agua en Jerusalén, esencial para el crecimiento y la higiene de la ciudad. No obstante, la financiación de este proyecto generó controversia significativa. El acueducto fue financiado con recursos extraídos del tesoro del templo, una decisión que Pilato tomó sin la debida consulta a las autoridades religiosas judías. Esta medida fue percibida como una profanación de fondos sagrados, provocando un gran malestar entre la comunidad. Pilato subestimó la importancia de estos fondos para los judíos, y su acción desencadenó protestas y disturbios, exacerbando aún más las tensiones. Pilato respondió a las protestas con una mezcla de astucia y brutalidad. Inicialmente intentó disuadir a los manifestantes mediante la infiltración de soldados romanos vestidos de civiles entre la multitud,
lo que resultó en un enfrentamiento violento cuando estos soldados comenzaron a reprimir a los protestantes. Este incidente aumentó la brecha entre Pilato y la población judía, dejando en claro la falta de sensibilidad hacia las tradiciones y necesidades locales. A pesar de la controversia, el acueducto se completó y tuvo un impacto significativo en Jerusalén, mejorando el acceso al agua para miles de residentes. Sin embargo, el legado de este proyecto quedó manchado por la forma en que fue financiado y por la violencia que lo acompañó. Este episodio es un claro ejemplo de cómo las decisiones de Pilato a menudo combinaban avances administrativos con un desprecio por las prácticas y creencias locales. Durante su tiempo como prefecto, Pilato enfrentó numerosos conflictos y controversias que no solo pusieron a prueba su liderazgo, sino que también moldearon su reputación tanto a corto como a largo plazo. Su tendencia a desafiar las tradiciones judías fue una fuente constante de tensión, y su administración se caracterizó por una serie de decisiones que exacerbaban las ya frágiles relaciones entre los ocupantes romanos y la población judía. Un incidente notable fue su decisión de colocar escudos dorados en el palacio de Herodes, en Jerusalén, que llevaban inscripciones dedicadas al emperador. Esta acción fue percibida por los judíos como una blasfemia, ya que violaba su prohibición de imágenes grabadas. La protesta resultante llegó hasta el propio Tiberio, quien finalmente ordenó a Pilato que retirara los escudos, un raro caso de revocación pública de una decisión de Pilato. Además de estos enfrentamientos religiosos y culturales, Pilato también enfrentó desafíos administrativos y políticos, incluidas acusaciones de corrupción y de administrar justicia de manera injusta. Estos problemas fueron amplificados por su enfoque a menudo autocrático y despiadado, que aunque efectivo para mantener el orden, generaba resentimiento y hostilidad entre los sometidos a su gobierno. Cada conflicto enfrentado dejó marcas profundas, tanto en la administración de Pilato como en su relación con los judíos. A pesar de que algunos de sus métodos resultaron eficaces para el gobierno, su falta de sensibilidad hacia las costumbres locales debilitaba su posición y complicaba su difícil rol como gobernador. La figura de Poncio Pilato está ampliamente documentada en textos históricos y relatos religiosos, cada uno aportando perspectivas distintas sobre su personalidad y gestión. Historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un líder inflexible y a menudo despiadado, mientras que los evangelios canónicos lo sitúan en el contexto de la crucifixión de Jesucristo, subrayando su función judicial en ese evento crucial para el cristianismo. Específicamente, Filón de Alejandría critica duramente a Pilato por su menosprecio hacia las leyes y costumbres judías, presentándolo como un adversario en dicho contexto. Este punto de vista contrasta con la descripción más matizada de Flavio Josefo, que aunque crítico, ofrece una interpretación más equilibrada de sus acciones y motivaciones. Los textos del Nuevo Testamento presentan a Pilato como una figura ambigua, mostrándolo indeciso y estratégico, especialmente en su manejo del juicio de Jesús. Luchaba internamente con la inocencia de Jesús frente a la presión de los líderes judíos y la multitud, reflejando su conflicto entre mantener la justicia y la estabilidad política. Estas fuentes ofrecen una visión completa de Pilato como alguien atrapado entre las expectativas de su rol de prefecto romano y las realidades de gobernar una provincia altamente problemática y dividida. Este legado es esencial para comprender cómo se interpretan sus decisiones y su vida a través de la historia y la religión. Según Filón, Pilato era un hombre de corazón duro y obstinado, inadecuado para manejar la volatilidad de Judea, destacando los defectos que frecuentemente exacerbaban las tensiones regionales.
Filón relata varios incidentes que muestran la indiferencia de Pilato hacia las creencias judías, incluyendo su orden de llevar estandartes imperiales a Jerusalén, provocando protestas masivas por su carácter idolátrico. La respuesta de Pilato fue brutalmente represiva, optando por la fuerza en lugar de la diplomacia o el compromiso. La administración de Pilato fue descrita por Filón como autoritaria, ignorando y despreciando activamente las normas y estructuras locales, lo que fomentaba conflictos continuos y alimentaba un clima de resistencia y resentimiento entre los judíos. Este contexto es crucial para entender cómo la personalidad de Pilato influyó en su gobernanza y las políticas que implementó, mostrándolo como un líder cuya falta de adaptabilidad y respeto por las tradiciones locales fue un catalizador constante de discordia y descontento, culminando en su caída y el deterioro de su reputación histórica. Las decisiones de Pilato tuvieron efectos profundamente negativos en los habitantes de Judea, contrariando prácticas religiosas y culturales judías y exacerbando las tensiones preexistentes entre la comunidad judía y los gobernantes romanos. Estos impactos se manifestaron en diversas formas, desde disturbios civiles hasta una resistencia cada vez más organizada. La utilización de fondos del templo para proyectos de infraestructura, como el mencionado acueducto, es un claro ejemplo de cómo la falta de consideración de Pilato hacia las sensibilidades judías generaba ira y descontento. Estas decisiones eran vistas no solo como irrespetuosas, sino también blasfemas, incrementando el resentimiento hacia su administración. Además, Pilato frecuentemente respondía a las protestas y desobediencias con severidad, recurriendo a la violencia y la represión. Esta rigurosidad reforzaba su imagen de tirano entre algunos sectores de la población. La brutal represión de las protestas, como la masacre de los samaritanos en el monte Gerizim, son ejemplos de cómo sus acciones a menudo resultaban en un mayor radicalismo entre los judíos. A largo plazo, las políticas y decisiones de Pilato no solo afectaron la relación entre Judea y Roma durante su mandato, sino que también dejaron un legado de desconfianza y conflicto. La forma en que manejó los asuntos de Judea, marcada por un enfoque autoritario y a menudo desconsiderado, es fundamental para entender la complejidad de su figura histórica y el ambiente tumultuoso en el que operaba. Por supuesto, entremos en un punto muy importante que cubre el encuentro de Poncio Pilato con Jesucristo, la acusación, el juicio y los dilemas políticos y morales asociados con estos eventos. La interacción de Poncio Pilato con Jesucristo es uno de los momentos más emblemáticos y cruciales de su mandato y, sin duda, uno de los más recordados en la historia del cristianismo. Este encuentro no fue solo un choque entre dos hombres, sino un enfrentamiento de profundas implicaciones religiosas, culturales y políticas que resonaría a través de los siglos. Cuando Jesús fue traído ante Pilato, el prefecto se encontró en medio de un complicado juego de poder. Jesús era visto por muchos como un predicador y milagrero, cuya popularidad creciente alarmaba tanto a las autoridades romanas como a los líderes judíos. Para Pilato, este no era solo un asunto de mantener el orden público, sino también de navegar por las turbulentas aguas de la política local y la religión. El encuentro entre Pilato y Jesús fue decisivo. Según los evangelios, Pilato inicialmente se mostró escéptico sobre las acusaciones contra Jesús y dudó de la necesidad de castigarlo. Sin embargo, la presión creciente de los líderes religiosos y la multitud empezó a inclinar la balanza, presentando un dilema que iba más allá de la simple administración de justicia. Este momento no solo definió el destino de Jesús,
sino que también colocó a Pilato en el centro de un evento que sería fundamental en la fundación del cristianismo. La decisión de Pilato y su interacción con Jesús se han interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando la complejidad de su papel y las tensiones inherentes a su posición. La detención de Jesucristo fue el resultado de una serie de conflictos religiosos y políticos que se intensificaban en Judea. Los líderes religiosos judíos lo acusaron de blasfemia por proclamarse Rey de los Judíos, una declaración que desafiaba directamente la autoridad romana. Esta acusación llevó a Jesús ante Poncio Pilato, que tenía la última palabra sobre las ejecuciones en la provincia. La presentación formal de cargos ante Pilato colocó al prefecto en una posición delicada. Ignorar las acusaciones de los líderes judíos podría interpretarse como un desdén por sus leyes y costumbres, lo que podría incitar a más disturbios. Sin embargo, aceptar sus demandas sin pruebas convincentes podría verse como una debilidad o una injusticia, erosionando su autoridad ante los ojos de romanos y judíos por igual. Durante el proceso, Pilato interrogó a Jesús para intentar discernir la verdad detrás de las acusaciones. Según los relatos bíblicos, Jesús respondió de forma enigmática, afirmando que su reino no era de este mundo, dejando a Pilato aún más confundido sobre cómo manejar la situación. Esta conversación es clave, ya que muestra a Pilato debatiéndose entre la verdad y la justicia, elementos fundamentales en la narrativa cristiana. La decisión de Pilato de someter el caso al juicio público refleja su desesperación por encontrar una solución que preservara el orden sin comprometer su conciencia o autoridad. La acusación contra Jesús destacó las complejas dinámicas de poder en Judea y la respuesta de Pilato se recordaría como un momento crucial en la historia religiosa y política. El proceso de Jesús planteó un dilema tanto político como moral para Pilato. A medida que avanzaba el caso, se hacía evidente que cualquier decisión que tomara tendría amplias consecuencias. Políticamente, necesitaba mantener la paz en una región ya convulsa. Moralmente, enfrentaba la decisión de condenar a un hombre que él consideraba inocente de sedición. Los evangelios describen a Pilato como indeciso, consciente de la injusticia, pero presionado por su cargo. La famosa escena en lavado de manos simboliza su intento de distanciarse del veredicto de Jesús. Un gesto interpretado como un esfuerzo por mantener su integridad mientras cedía a las presiones externas. Este dilema subraya un tema recurrente en el gobierno de Pilato: la tensión entre la ley y la ética, entre el orden y la justicia. El juicio de Jesús es un claro ejemplo de cómo estas tensiones no solo influían en decisiones políticas, sino también en conflictos personales internos, resaltando la complejidad de su rol como prefecto. La decisión final de Pilato de crucificar a Jesús, aunque políticamente conveniente, fue un momento decisivo en su carrera y afectó profundamente la percepción de su mandato. Este acto no solo tuvo un impacto duradero en la historia del cristianismo, sino que también subrayó la trágica ironía de su gobierno. Un hombre encargado de hacer cumplir la ley, que finalmente se vio obligado a actuar en contra de sus propios principios de justicia. La presión de los líderes religiosos judíos fue crucial en el juicio de Jesús. Estos líderes vieron en Jesús una amenaza a su autoridad y presionaron intensamente a Pilato para actuar en su contra. Esta presión no solo muestra la complejidad de la política local, sino también los retos que Pilato enfrentó al intentar gobernar una provincia marcada por profundas divisiones religiosas y culturales.
Estos líderes judíos emplearon su influencia y la posibilidad de agitación popular como herramientas contra Pilato, presentando el caso de Jesús no solo como un asunto de blasfemia religiosa, sino también como un desafío directo al dominio romano. Esta estrategia colocó a Pilato en una posición aún más complicada, pues ignorar sus demandas podría haber sido interpretado como una tolerancia hacia la sublevación. La interacción entre Pilato y estos líderes durante el juicio muestra la naturaleza negociada del poder en Judea. A pesar de su autoridad como prefecto, Pilato estaba limitado por las realidades políticas y sociales de la región que requerían un manejo cuidadoso de las relaciones con las élites locales. Esta presión culminó en la decisión de someter la sentencia a la voluntad de la multitud, una táctica que revela tanto la astucia política de Pilato como su vulnerabilidad. Al hacerlo, intentó transferir la responsabilidad de la decisión, aunque este acto finalmente no alivió la carga de su legado y dissipó las críticas que enfrentaría a posteriori por su manejo del caso. El dilema final de Pilato se presentó cuando tuvo que elegir entre la justicia y la voluntad de la multitud. En un intento por apaciguar a la multitud y evitar un posible levantamiento, Pilato ofreció una elección: liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido insurgente. Esta oferta fue calculada para poner a prueba la voluntad del pueblo, pero el resultado fue la elección de Barrabás, dejando a Jesús en manos de sus acusadores. Este momento es crucial para entender la posición en la que se encontraba Pilato. Atrapado entre sus dudas sobre la culpabilidad de Jesús y la necesidad de mantener el orden público, eligió la opción que creía que pacificaría a la multitud y aseguraría la estabilidad. Sin embargo, este acto de lavarse las manos, aunque simbólico, no lo eximió de la responsabilidad moral de la decisión. La elección de ceder a la presión de la multitud refleja un tema común en el gobierno de Pilato. El pragmatismo a menudo prevalecía sobre la justicia. Este enfoque, aunque efectivo desde una perspectiva de mantenimiento del orden, planteó preguntas serias sobre la integridad y la justicia de su administración. La ejecución de Jesucristo, que resultó directamente de esta resolución, no solo influyó profundamente en el desarrollo del cristianismo, sino que también dejó una marca imborrable en la reputación de Poncio Pilato. A lo largo de la historia, este acto ha sido visto como un fallo de liderazgo, en el que la falta de firmeza moral y la vulnerabilidad a la presión de la masa culminaron en un atropello histórico. La orden de crucificar a Jesucristo es uno de los episodios más controvertidos en la carrera de Pilato. Este evento no solo demostraba su poder como prefecto, sino también la cesión de sus principios personales frente a las exigencias políticas y sociales. La decisión se tomó en un ambiente de creciente agitación popular y demanda de los líderes judíos, que consideraban a Jesús como un peligro para su estructura de poder y para la estabilidad de su vínculo con Roma. Pilato, inicialmente reacio a condenar a Jesús, acabó sucumbiendo a la presión de la multitud. Su sentencia de crucifixión reflejó una manifestación de autoridad, evidenciando su capacidad para tomar decisiones arduas en momentos críticos. No obstante, también indicó una considerable capitulación, ya que sugiere que Pilato optó por el camino más fácil, prefiriendo la estabilidad política sobre la justicia individual. Este momento decisivo no solo determinó el destino de Jesús, sino que también marcó un cambio en la imagen pública de Pilato. La decisión subrayó la tensa interacción entre sus obligaciones gubernamentales y sus valores personales, una dualidad que ha sido objeto de críticas a lo largo de los siglos por historiadores y teólogos. Así,
La crucifixión se presentó tanto como una reafirmación de autoridad como una rendición política, resaltando las contradicciones inherentes al papel de Pilato como gobernador romano en una Judea sumamente dividida y conflictiva. Este hecho sigue siendo un punto central de debate sobre la naturaleza de la justicia, el poder y la responsabilidad. ¿Entiendes realmente lo que significa el lavado de manos? Muchos creen conocer el verdadero significado de este símbolo, pero aquí explicaré la realidad. El lavado de manos de Pilato es un acto lleno de simbolismo e implicaciones, que ha sobrepasado el contexto histórico para convertirse en una metáfora de la evasión de responsabilidad. En el relato bíblico, Pilato se lava las manos públicamente para indicar que no se considera responsable de la muerte de Jesús, aunque fue él quien autorizó la crucifixión. Este gesto fue diseñado para calmar a la multitud y a los líderes judíos, indicando que la resolución final de ejecutar a Jesús fue impulsada por otros, no por él. Este acto simbólico ha sido interpretado de varias maneras. Algunos lo ven como un intento de preservar su conciencia moral, mientras que otros lo consideran un acto de cobardía política. Lo que es indiscutible es que el lavado de manos no eximió a Pilato de la responsabilidad histórica. Por el contrario, lo vinculó de manera más directa con el destino de Jesús, como el funcionario que permitió que la ejecución procediera. El simbolismo de este acto también refleja la difícil posición de Pilato en el entramado político y social de Judea. Se encontraba constantemente equilibrando entre mantener el orden y administrar justicia, a menudo bajo condiciones extremadamente desafiantes. El lavado de manos subraya esta tensión, destacando su lucha interna y la complejidad de sus decisiones como gobernador. Históricamente, el lavado de manos ha perdurado como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la inacción y la renuncia moral, sirviendo como un símbolo eterno de las complicaciones éticas enfrentadas por aquellos en posiciones de poder. Las repercusiones de la crucifixión de Jesús fueron profundas y duraderas, tanto para la comunidad judía como para el legado de Poncio Pilato. Para los cristianos, este evento se convirtió en el punto culminante de la narrativa de la pasión, un acto de sacrificio que define la fe y que ha sido conmemorado a través de los siglos en la liturgia y la teología cristiana. Para Poncio Pilato, las repercusiones también fueron trascendentales, aunque de un carácter completamente distinto. Su elección no solo impactó su propia imagen durante su vida, catalogándolo como un personaje nefasto en las escrituras cristianas, sino que también determinó su evaluación por la posteridad. Aunque intentó desvincularse del proceso, su identidad quedó eternamente asociada con Jesús y con la visión de dicho juicio como un profundo error. Las consecuencias en el ámbito político igualmente fueron significativas. Aunque la resolución de Pilato pudo haber calmado temporalmente a las autoridades judías y a la plebe, igualmente intensificó los conflictos entre la comunidad hebrea y los administradores romanos. Esta acción destacó la inestabilidad de Judea bajo el Imperio Romano y anticipó conflictos futuros en el área, que eventualmente desencadenarían revueltas de mayor envergadura. En el escenario más extenso del Imperio Romano, la crucifixión de Jesús igualmente generó interrogantes sobre la administración y gobernanza de las provincias, subrayando las dificultades de administrar territorios culturalmente variados y políticamente volátiles. En este contexto, Pilato se convierte en un símbolo de las limitaciones y desafíos del poder imperial en las zonas marginales del imperio. Tras la crucifixión de Jesús, los problemas y polémicas para Pilato no menguaron.
siguió enfrentando dilemas notables en Judea, donde su liderazgo fue progresivamente impugnado tanto por los habitantes locales como por sus superiores en Roma. Estos problemas culminaron en varios incidentes que eventualmente resultarían en su remoción. Uno de los episodios más destacados fue el asesinato de samaritanos en el monte Gerizim. Este suceso se originó a partir de una congregación de samaritanos que Pilato interpretó como una rebelión inminente. Su respuesta fue despiadada, desplegó tropas que acabaron con la vida de muchos asistentes. Este acto de supresión agravó aún más las tensiones entre los diversos grupos étnicos y religiosos en Judea y exacerbó el resentimiento hacia el mando romano. La ferocidad de las acciones de Pilato en este y otros sucesos captó la atención de las autoridades romanas, cada vez más preocupadas por su habilidad para dirigir eficazmente la provincia. Su estilo de mando autoritario, inicialmente considerado esencial para mantener el orden, empezó a ser visto como una fuente de desestabilización. Finalmente, las denuncias acerca de su gestión alcanzaron al emperador Tiberio, quien optó por destituirlo de su cargo. Este desenlace señaló el término de la carrera de Pilato en Judea, dejando un legado de liderazgo marcado por la controversia y el desasosiego. Finalmente, las denuncias acerca de su gestión alcanzaron al emperador Tiberio, quien optó por destituirlo de su cargo. Este desenlace señaló el término de la carrera de Pilato en Judea, dejando un legado de liderazgo marcado por la controversia y el desasosiego. Su falta de habilidad para adaptarse a las complejidades de la región y para manejar adecuadamente las tensiones interculturales fue un elemento crucial en su declive. El alzamiento de los samaritanos en el monte Gerizim se convirtió en uno de los conflictos finales y más desastrosos bajo el gobierno de Pilato. Los samaritanos, inspirados por las promesas de un líder que alegaba revelar objetos sagrados ocultos en la montaña, se congregaron para una peregrinación. Pilato, viendo esto como una posible insurgencia contra Roma, reaccionó con extrema dureza. Ordenó a una legión disolver la reunión, lo que resultó en un exterminio que acabó con numerosos samaritanos. Este acto de agresión fue repudiado no solo por los locales, sino también por otras figuras políticas de la región, quienes consideraron la medida de Pilato desmedida y provocadora. La brutalidad de Pilato demuestra su tendencia a responder con exceso de fuerza a las amenazas, un rasgo que a menudo agravaba las situaciones en lugar de apaciguarlas. La reacción a este evento fue rápida y severa. Los líderes samaritanos enviaron delegaciones a Roma para quejarse de la brutalidad de Pilato, lo que llevó a una investigación formal por parte del legado romano en Siria. Este escrutinio subrayó la creciente insatisfacción con la manera en que Pilato manejaba los asuntos de la provincia. El incidente del monte Gerizim no solo fue un golpe devastador para la comunidad samaritana, sino también para la carrera de Pilato. Contribuyó significativamente a su eventual destitución, ya que Roma buscaba mantener la estabilidad en sus provincias a través de gobernadores que pudieran manejar las tensiones locales con tacto y eficacia, cualidades que Pilato demostró carecer repetidamente. El fin de la carrera de Pilato como gobernador de Judea fue marcado por una serie de malas decisiones y respuestas inadecuadas a las tensiones políticas y sociales en la región. Su destitución no fue un evento aislado, sino el resultado acumulativo de años de gobierno problemático, donde su enfoque a menudo exacerbó los problemas en lugar de resolverlos. La masacre de los samaritanos en el monte Gerizim fue particularmente significativa, ya que demostró una falta de juicio que finalmente precipitó su caída. La percepción de Pilato en Roma se deterioró significativamente como resultado de estos eventos.
Las constantes quejas de los ciudadanos y líderes judíos y samaritanos alcanzaron a las autoridades imperiales, quienes empezaron a ver a Pilato no como un administrador eficaz, sino como una fuente de inestabilidad. Para el Imperio Romano, mantener la paz y la eficiencia administrativa en sus provincias era crucial, y Pilato, con sus acciones, parecía cada vez menos capaz de asegurar estos objetivos. Su destitución fue también un reflejo de la política imperial de Roma, que buscaba ejemplificar el control y la autoridad romanos sin recurrir a la violencia excesiva o a la mala gestión. Pilato fue llamado de regreso a Roma para explicar sus acciones ante el emperador Tiberio. Este viaje marcó el fin de su autoridad y el inicio de un período de incertidumbre personal y profesional para él. El proceso de remoción de Poncio Pilato destaca el equilibrio delicado de poder dentro del Imperio Romano y enfatiza la necesidad de habilidades diplomáticas y de gestión en sus dirigentes. Su fallo al no gestionar efectivamente la diversidad y las discordias en Judea refleja los retos que enfrentaron los mandatarios romanos en áreas culturalmente intrincadas y políticamente inestables. Al retornar a Roma, Pilato se topó con un emperador Tiberio ya debilitado y preocupado por la estabilidad del imperio. La audiencia a la que se enfrentó no fue meramente un trámite administrativo, sino una evaluación detallada de su competencia para liderar de manera equitativa y competente. Los informes sobre su dirección violenta y frecuentemente caprichosa en Judea habían alcanzado al emperador, quien debía evaluar las consecuencias políticas de retener a Pilato en su cargo. Durante su audiencia, Pilato justificó sus actos como esenciales para preservar el orden y la autoridad romana en una zona conflictiva. No obstante, sus defensas no lograron neutralizar los testimonios de su administración inconstante y las ocasiones en que sus decisiones intensificaron conflictos en lugar de resolverlos. Esta audiencia fue tanto una censura a su estilo de liderazgo como un mensaje claro de Roma sobre la importancia de la capacidad de gobernar y la cautela en la administración de las provincias. La salida de Pilato del cargo fue ineludible dadas las circunstancias políticas y las expectativas del imperio. Fue despojado de su puesto y se le prohibió ocupar cualquier función gubernamental en el futuro. Una sanción severa que reflejaba la gravedad con la que Roma manejaba las fallas administrativas en sus provincias. Este acto no solo concluyó la carrera de Pilato, sino que también actuó como un sombrío recordatorio para otros dirigentes del imperio. El acto de destituir a Pilato ilustra la tensión entre la autoridad central en Roma y sus administradores provinciales. La habilidad de Roma para supervisar y dirigir sus vastos dominios dependía crucialmente de la competencia y el discernimiento de individuos como Pilato, cuyo fracaso en Judea evidenció los peligros inherentes al extender el poder imperial a través de personas posiblemente ineptas para manejar la diversidad y la oposición en sus jurisdicciones asignadas. Tras su destitución, Pilato pasó sus últimos días en un anonimato y oprobio relativos. Exiliado de Roma, se presume que vivió sus años finales en la región de Galia, actual Francia, lejos de las complejidades políticas y sociales de Judea. Esta etapa de su vida está cubierta de misterio, dado que los registros históricos son escasos y a menudo contradictorios acerca de sus actividades y su estado mental en aquel periodo. El exilio representó un golpe severo para Pilato, tanto en lo personal como en lo profesional. Distanciado del poder e influencia que alguna vez poseyó, enfrentó una vida marcadamente reducida, caracterizada por la reflexión y posiblemente el arrepentimiento.
Este cambio drástico en su suerte subraya la volatilidad de la posición y el poder en el antiguo régimen romano, donde el favor imperial podía cambiar rápidamente y con consecuencias devastadoras. Según ciertas tradiciones, en especial en textos apócrifos y en relatos cristianos posteriores, Pilato sufrió enormemente durante su exilio, atormentado por los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús. Estos relatos sugieren que su vida concluyó en desesperación, posiblemente con un suicidio, aunque estos informes deben ser considerados con cautela debido a su carácter especulativo y frecuentemente simbólico. La vida de Pilato en el exilio resalta las consecuencias personales de las decisiones políticas y cómo la caída en desgracia de un líder puede resultar en un aislamiento significativo y una profunda reconsideración de sus actos pasados. Su destino final, más allá de los detalles históricos precisos, simboliza el aislamiento y el declive que a menudo enfrentan aquellos que pierden el favor en las esferas más altas del poder. Otros relatos sugieren que Pilato pudo haber sido ejecutado o incluso que murió de causas naturales en el exilio. La falta de registros contemporáneos fiables hace difícil determinar la veracidad de estas historias. Sin embargo, la narrativa de su muerte trágica ha perdurado, reflejando el profundo impacto cultural de su figura y su papel en uno de los eventos más significativos del cristianismo. El debate sobre la muerte de Pilato también destaca cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas a través de las lentes de la cultura y la religión. En el cristianismo, Pilato a menudo ha sido visto como un ejemplo de injusticia y cobardía moral, y su supuesto suicidio es visto como una retribución simbólica por sus acciones. Esta percepción ha influido en la forma en que ha sido recordado, mostrando cómo la historia puede ser moldeada por las creencias y los valores de quienes la cuentan. La ambigüedad en torno a la muerte de Pilato subraya la complejidad de su vida y legado. Aunque los detalles específicos pueden ser inciertos, el impacto de su vida en la historia y la cultura es indudable. Su muerte, ya sea vista como un acto de desesperación o simplemente como el final triste de un hombre caído en desgracia, sigue siendo un tema de fascinación y especulación, reflejando el eterno interés humano por las figuras trágicas de la historia. El legado de Poncio Pilato en la historia y la cultura es vasto y multifacético. A pesar de ser una figura relativamente menor en el contexto más amplio del Imperio Romano, su conexión con la crucifixión de Jesucristo ha asegurado su lugar en la historia como una figura de significativa importancia religiosa y cultural. En el cristianismo, Pilato es a menudo recordado por su papel en este evento pivotal, representado como un símbolo de indecisión, conflicto moral y la trágica intersección de la justicia y la política. Culturalmente, Pilato ha sido interpretado de diversas maneras en la literatura, el arte y el teatro. Desde la representación de un burócrata frío y distante hasta un hombre atormentado por su conciencia, Pilato ha sido un personaje de gran interés para artistas y escritores. Esta variedad de interpretaciones refleja la complejidad de su carácter y las diferentes maneras en que las personas buscan entender y representar su papel en un evento histórico de gran carga emocional y espiritual. El lavado de manos de Poncio Pilato se ha convertido en un icono cultural significativo, empleado para simbolizar el rechazo de la responsabilidad. Este acto ha superado su contexto bíblico original y se ha transformado en una expresión común en diversas lenguas y culturas, evidenciando cómo las acciones de figuras históricas pueden resonar a lo largo de los siglos y adaptarse a diferentes marcos culturales. En resumen, el legado de Poncio Pilato
es un claro ejemplo de cómo personajes históricos pueden ser reinterpretados y recordados de maneras que van más allá de sus actos concretos. Su vida y decisiones siguen siendo analizadas, debatidas y representadas, proporcionando lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, el poder y la ética. A lo largo de los tiempos, Pilato no solo ha sido una figura de relevancia histórica, sino también un reflejo de las inquietudes y cuestionamientos perennes de la humanidad. Naturalmente, avanzaré hacia las secciones finales de la narrativa, abordando las reflexiones sobre el poder y la ética en la figura de Pilato, seguido de las conclusiones sobre su influencia a lo largo del tiempo y un epílogo sobre su presencia en la memoria colectiva. La historia de Poncio Pilato brinda una oportunidad intrigante para meditar sobre la relación entre el poder y la ética, temas que han sido fundamentales en numerosas narrativas históricas y filosóficas. Pilato, en su papel como gobernador de Judea, ejerció un poder considerable, pero sus decisiones subrayan las complejidades éticas que suelen acompañar a la autoridad. Su conflicto para balancear la justicia con el mantenimiento del orden público y las expectativas del imperio resalta el dilema constante que enfrentan los líderes en todas las épocas y lugares. El juicio y la condena de Jesucristo, en particular, muestran cómo las presiones políticas pueden influir erróneamente en la toma de decisiones éticas. Pilato, descrito por algunas fuentes como indeciso o incluso reticente a condenar a Jesús, finalmente cedió ante las presiones de la multitud y los líderes religiosos. Este acto no solo fue un punto crucial en la historia religiosa, sino también un ejemplo de cómo las consideraciones de poder pueden prevalecer sobre las convicciones personales y la justicia. Estas reflexiones sobre Pilato nos alientan a ponderar la importancia de la integridad y la ética en los roles de liderazgo. En su era, como en la nuestra, la capacidad de mantener principios éticos bajo presión es tanto una medida del carácter como un factor crucial en el legado que se deja. En última instancia, el caso de Pilato enfatiza que el poder sin una orientación ética clara es riesgoso, no solo para quienes se ven afectados directamente por decisiones injustas, sino también para el propio portador del poder. La historia de Pilato proporciona una enseñanza duradera sobre los peligros de sacrificar la ética por la conveniencia política o la estabilidad momentánea. A través de los siglos, la figura de Poncio Pilato ha sido sujeta a interpretación y reinterpretación, con cada época y cultura proyectando sus propias inquietudes y visiones sobre su relato. Originalmente una figura secundaria en los registros romanos, Pilato alcanzó una notoriedad perdurable por su papel en la crucifixión de Jesús, un suceso que ha capturado la imaginación y la fe de millones. Históricamente, Pilato se presenta como un ejemplo de cómo los líderes pueden ser recordados no por sus logros, sino por sus errores más notables. En su caso, la decisión de crucificar a Jesús ha eclipsado casi todos los demás detalles de su gestión y vida. Este enfoque en un solo evento de su carrera ilustra cómo ciertos momentos pueden definir por completo la memoria histórica de una persona. Además, Pilato se ha convertido en un símbolo de la cobardía y la abdicación de la responsabilidad moral en la cultura popular y religiosa. Su lavado de manos es una imagen poderosa que ha trascendido su contexto original para convertirse en un dicho común que denota evasión de la responsabilidad. Este legado es un testimonio de la capacidad de los eventos históricos para influir en las normas culturales y éticas a lo largo de generaciones. Reflexionar sobre Pilato a través de los tiempos nos obliga a considerar cómo las figuras históricas son recordadas, no solo por lo que hicieron, sino también por lo que sus acciones significan dentro de los contextos culturales y espirituales más amplios. La figura de Pilato
es un espejo de nuestras propias luchas con la justicia, la autoridad y la moralidad, y continúa siendo relevante en el discurso moderno sobre el liderazgo y la ética. Poncio Pilato permanece en la memoria colectiva como una figura compleja y controvertida, su legado impregnado de significados que van más allá de su vida y acciones históricas. En la memoria colectiva, Pilato es a menudo visto como el arquetipo del funcionario que elige la ruta de la conveniencia política sobre la rectitud moral, un tema que resuena en muchas discusiones contemporáneas sobre el liderazgo y la ética. En el arte, la literatura y el teatro, Pilato ha sido retratado de diversas maneras, como un villano, un hombre atormentado por su conciencia, o incluso como una víctima de las circunstancias. Estas representaciones reflejan la fascinación y la repulsión que su historia genera, y cómo diferentes culturas y épocas proyectan sus propios dilemas y valores en su figura. Por ejemplo, en algunas obras de teatro medievales, Pilato es presentado casi como un héroe trágico, mientras que en modernas adaptaciones cinematográficas puede ser visto como un político pragmático que lucha internamente con sus decisiones. En el ámbito de la teología y la enseñanza ética, Pilato se presenta frecuentemente como un ejemplo en el estudio de dilemas éticos y la responsabilidad de los líderes para tomar decisiones justas, incluso bajo presión. Su relato suscita interrogantes cruciales acerca de la esencia de la justicia y el papel del dirigente en contextos de dilema moral y político. Dichos análisis suelen centrarse en su vacilación y las posibles motivaciones de sus actos, instando a los estudiantes a indagar en la complejidad de las decisiones éticas en posiciones de poder. Pilato continúa captando el interés no solo de historiadores y teólogos, sino también de aquellos interesados en las enseñanzas que la historia puede ofrecer sobre la complejidad del comportamiento humano y los retos en el liderazgo. Su historia nos recuerda la necesidad de mantener la integridad y la convicción moral, especialmente en momentos difíciles, y nos incita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones podrían ser evaluadas por futuras generaciones. Además de su rol histórico, Pilato se ha erigido en un símbolo cultural ampliamente reconocido de eludir la responsabilidad. Su icónico gesto de lavado de manos ha excedido el relato bíblico para convertirse en un término común en diversos idiomas, empleado para describir a quienes evitan tomar decisiones morales claras ante situaciones éticamente complejas. Este aspecto de su legado enfatiza cómo un acto puede influir y definir la percepción pública de un personaje a través de los milenios. La relevancia de Pilato en las discusiones contemporáneas sobre ética y liderazgo ilustra cómo las figuras históricas pueden ser aprovechadas para examinar y debatir cuestiones actuales. En el mundo actual, donde los líderes frecuentemente enfrentan decisiones que implican compromisos morales, la historia de Pilato actúa como un recordatorio cautelar sobre la necesidad de equilibrar el poder con la responsabilidad ética. El análisis de Pilato en entornos académicos y religiosos se enfoca a menudo en interpretar su carácter y motivaciones. ¿Era realmente un cobarde o más bien un realista político enfrentado a una situación complicada? ¿Su decisión fue fruto de una estrategia política calculada o de una creencia sincera en la inocencia de Jesús? Estas cuestiones continúan debatiéndose tanto en seminarios académicos como en foros teológicos, evidenciando la profundidad y perdurabilidad de su figura en el pensamiento occidental. La personalidad de Pilato también ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y literarios que buscan entender la naturaleza humana a través de sus decisiones.
Estos estudios resaltan frecuentemente la tensión entre la autoridad y la moralidad, un tema omnipresente en la literatura sobre liderazgo y ética. Así, la historia de Pilato no solo informa sobre el pasado, sino que también arroja luz sobre los desafíos eternos del liderazgo ético. En conclusión, Poncio Pilato no es meramente una figura del pasado, sino un reflejo de las preocupaciones perennes de la humanidad acerca del poder, la justicia y la moralidad. Su historia sigue siendo pertinente mientras personas y líderes alrededor del mundo enfrentan dilemas éticos similares, y su legado continúa provocando debate, reflexión y finalmente aprendizaje sobre la esencia del liderazgo y la responsabilidad humana.